Estamos de vuelta en la pantalla de CNN Chile junto a la Jasi Molina porque vamos a seguir profundizando en todas las noticias que conversábamos antes de la pausa. Queremos seguir conversando, ya les decía, sobre la muerte de la reina Isabel II, su legado, también la proclamación del rey Carlos III, por supuesto. Y por eso hemos invitado al estudio de CNN Chile al ex embajador y consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Pablo Cabrera. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido a CNN Chile. ¿Cómo está, José Miguel Jacinto? Buenos días. ¿Todo bien? Muchas gracias bien, por su tiempo. Gracias por la invitación. Hay mucho que conversar, Pablo, sobre los desafíos que tiene que enfrentar Carlos III y también en qué pie queda la monarquía. ¿Cuál es el análisis que hace? Es muy bueno preguntar eso y comenzar por eso, porque creo que ha habido mucha especulación y comienzan las conjeturas con respecto al tema de la monarquía. Efectivamente, la monarquía tiene muchos desafíos como tal. El primer desafío que va a tener Carlos III como soberano del Reino Unido es mantenerse neutral políticamente, que es obviamente una de las características que ha tenido la monarquía para su supervivencia desde 1603 en adelante, hasta hoy día. ¿Lo ve viable que pueda mantener esa neutralidad considerando el contexto que se vive en el Reino Unido? El contexto es diferente. Él tiene algunos años, ha vivido en democracia, ha participado, tiene redes de contactos en política. Es más difícil, pero es un desafío. Es un desafío importante. Sí. La segunda cosa es ganarse el apoyo y el cariño del pueblo. Las monarquías modernas dependen solamente del apoyo del pueblo. Y más todavía en un país como Gran Bretaña, que es una monarquía constitucional, porque es una monarquía donde la reina o el soberano ahora es jefe de Estado, pero hay un jefe político, porque es un gobierno parlamentario, que es un primer ministro y un gobierno parlamentario y democrático. Y yo creo que eso es una fortaleza en este sentido de la monarquía británica. Tercer lugar, yo creo que va a tener que... más o menos, esto se ha dicho, pero es bueno recordarlo, no es una idea mía, es reducir el número del grupo de la realeza. En la medida que reduce el número de los miembros de la realeza, se mantiene más la cohesión, se le da una proyección más moderna y menos privilegiada, más acorde con la tradición, austera, y en ese contexto de reducción, tiene que preocuparse también de estar muy atento y prevenir la corrupción y casos de corrupción. Porque no solo por miembros de la realeza, sino que por otras personas que se pueden querer aprovechar. Por eso también el número de la realeza. Se quieren tener aprovechar de las posiciones políticas, sociales, frente a una sociedad muy diversa, de miembros de la realeza para conseguir objetivos que pueden ser tóxicos, ¿no? Que no son acordes con la democracia y la transparencia. Pablo, y en ese sentido, quizás alguna línea intentó tirar el día de ayer con este discurso donde habla de, por cierto, que en su heredero próximo, ¿no?, cuando reconoce ya y le da el título de príncipe de Gales y princesa de Gales a William y Kate, habla de su esposa también, pero además se refiere a una pareja que ha hecho noticia, sobre todo con su relación reciente con la familia real, que es Harry, su otro hijo, junto a Meghan, que expresa su amor por ellos, pero reconoce que ellos han hecho su vida en el extranjero. Quizás está tirando algunas líneas al respecto, considerando que ese es otro de los temas por los cuales se ha hablado de la monarquía recientemente. Yo lo interpreté así también. Yo creo que él, en esta línea de lo que conversábamos, creo que él redujo el círculo y habló, puede ser natural, pero no están acostumbrados. O sea, hace muchos años que no pasaba esto en Gran Bretaña. Pero redujo el círculo a sus hijos, a su mujer y al personal, a los más cercanos, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y en segundo lugar, yo creo que él tiene una experiencia en esto. Él tiene 73 años, a pronto de cumplir 74 en noviembre de este año, según se ve, y creo que ha vivido una vida relacionada con los desafíos de la monarquía y la evolución que ha tenido que implementar la monarquía para poder mantenerse cerca del pueblo, ¿no? Ha tenido momentos difíciles como todo, y los momentos familiares también han sido difíciles, pero como yo he dicho en otras oportunidades, las familias todas las familias del mundo tienen problemas, y lo que pasa es que hay familias que tienen el escrutinio público y tienen que conducirse de otra manera, y en este caso el soberano es el jefe de Estado de Gran Bretaña.
Entonces, y de los territorios, ¿no? Y también, y el jefe de la Commonwealth, que significa bastante en eso, porque son 54 países y es soberano de 15 más. Exactamente. Sobre eso le quería preguntar, porque probablemente va a ser también un tema que va a ser un desafío, si no en el largo plazo, quizás más prontamente. La Commonwealth se ha ido reduciendo en número, pero también en número de aquellos países, porque son más de 50 de la Commonwealth, pero en solo estos 15, incluido Reino Unido, se reconoce al monarca, en este caso como jefe de Estado. Recientemente, por ejemplo, Barbados decidió convertirse en república y ya no reconocer a la reina, en este caso cuando estaba Isabel II como jefa de Estado. Y eso, de cierta manera, va a significar también un desafío, ¿no? Tratar de mantener esto que es este lazo que ha generado la corona, considerando la transición y la pérdida de las colonias cuando era imperio en estos tiempos. Claro, la historia se hace a veces a través de, para algunas culturas, no para todas, a través de oportunidades. Y a veces las oportunidades se dan para poder hacer algunos cambios grandes o cambiar tendencias, ¿no? Que esta podría ser. La cultura occidental la hacen más, la historia de la cultura occidental está más determinada por las personas, la actuación de las personas, que por la actuación de las oportunidades que se presentan. Pero yo creo que es justamente un momento en el cual hay que poner atención a eso. Porque la reina venía desde 1952 como soberana. Claro. Entonces hay muchas generaciones que ya conocían a la reina nomás, no conocían ni siquiera el tejimaneje a lo mejor de la monarquía, o que en esos países hay un gobernador que es el que representa un poco a la reina, y no es que la reina se inmiscuya en todas las tareas diarias y cotidianas. Pero probablemente no se conocía ese detalle. Ese detalle, claro. Y hay otros detalles. Entonces esta podría ser una oportunidad que tal un nuevo soberano como para producir un cambio, un quiebre, se llaman los quiebres ¿no es cierto?, los puntos de quiebre, ¿no? Que se producen en estas situaciones y hoy día están muy de moda, cuando hay una época que termina y una época que comienza, ¿no? Hay un espacio, un espacio, un intervalo, que a veces quedan algunos puntos de quiebre que las generaciones anteriores no prepararon a las posteriores, y hoy día en un mundo tan dinámico esa preparación también a veces es ociosa, porque la gente quiere tomar ellos las decisiones. Entonces es una importancia, pero hay que tomar en cuenta, José Miguel y Jacinta, que han habido cambios en ese sentido, y han habido cambios importantes que a lo mejor las nuevas generaciones también nos van a tener que empezar a asimilar. Hace 40 años atrás, más o menos, la nacionalidad de todo era la misma, era el reino. Pero eso hay un cambio constitucional y se separaron las nacionalidades, australianos, neozelandeses, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue también un cambio muy importante en lo que se refiere a la identidad. A la identidad con el reino, a la comunicación, a la cooperación o a la participación misma como súbdito de la reina o como ciudadanos de un país diferente. Y yo creo que esa era la orientación, ciudadanos de un país diferente. Pablo, ¿pero usted considera que el rey Carlos III tiene esas características para poder generar ese cambio del que estábamos hablando? Yo creo recién? que sí. Y, perdón, pero las expectativas a lo mejor no son tan grandes en algunos círculos. Y a veces yo he pensado que es mejor comenzar un reinado con pocas expectativas, porque uno puede ir ganando espacio en vez de producir frustraciones por no ser capaz de responderlas. Sí, el mundo está muy dinámico, la globalización es muy dinámica, pero yo creo que él tiene formación y experiencia como para enfrentar esta situación, y tiene una capacidad intelectual y una formación intelectual importante, ¿eh? No, y comunicacionalmente también lo hemos visto, lo conversábamos con Jacinta hace unos minutos atrás, en una actitud totalmente distinta. Ya el día de ayer saludando a la ciudadanía, el beso en la mejilla, claro. A rey muerto, rey puesto, esto se llama God Save the Queen, God Save the King. Claro. Pero eso es una realidad, y es una realidad con la cual hay que vivir, y ellos han vivido por 400, 500 años o más. Entonces creo que es un tema que se empapan de eso, están preparados para eso. Y si no estuvieran preparados, la frustración sería mayor. Lo que pasa es que hoy día se da una particularidad. Coincide que en Gran Bretaña hubo un cambio de gobierno, un cambio de primer ministro. Y hay gente que ya está pidiendo elecciones, porque encuentran que el primer ministro fue elegido dentro del Partido Conservador, dentro de 1.500 personas. Entonces, las situaciones cambian tan rápido, los éxitos son tan precarios, los éxitos duran muy poco. ¿Por qué? Porque cambia mucho la situación. Entonces, creo que esta coincidencia de que se cambia una jefa de Estado que estuvo por 70 años como jefa de Estado,
en un cambio generacional muy tremendo, muy dinámico, se cambia también el jefe del gobierno en 2 días, ¿no? Y esa reina que hasta el último día cumplió con su deber, Carlos III en su discurso reconoce y recuerda cuando su madre a los 21 años dice que el deber es con su pueblo y con los pueblos y todos los territorios que conforman el imperio en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, ella misma, desde los 21 años, y desde antes, a lo mejor traspasándose por osmosis toda esta situación familiar, histórica de familia, empezó a entender cómo iba cambiando, iba declinando el imperio y se iba transformando en otra Gran Bretaña. Y esa Gran Bretaña que hoy día siempre tiene su papel importante en la agenda mundial, en el escenario internacional. Por eso se dice que Carlos III tiene muchos desafíos también. Pero la gente tiende a confundir el inicio de un gobierno con el inicio de la tarea de un monarca que es jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas y gobernador de la Iglesia. O sea, las tareas son enormes. No son tareas de saludar a la gente, besamano, pero la saludar a la gente y el besamano y el participar y cercar es lo central en una monarquía, porque en un país democrático y en un mundo de intensidad como el de hoy día, la monarquía solamente se sostiene con el apoyo de la gente. Pablo, y en ese sentido, ¿superó una primera prueba Carlos III ayer con esta imagen de él saludando a la gente? Yo creo que sí. Yo, por lo menos en Gran Bretaña, yo creo que la gente como que quería ver ese Carlos III, quería ver ese rey. Los británicos, al menos los que participan en Gran Bretaña y los territorios correspondientes, tienen un cariño, una cercanía, distinguen a la institución de la monarquía. Entonces, por eso se dice que él va a tener que ganarse esto, porque más allá que sea hijo de Isabel II, que haya tenido un papel preponderante en la historia contemporánea del Reino Unido, creo que la persona del soberano está por encima también de ahí de la institución, ¿no? Porque es la que está todos los días, es la cara visible de la institución y tiene, por cierto, que ganarse ese apoyo. Claro, pero Pablo, además también la institución tiene su cierto peso, su cierta historia también, y le quería preguntar porque escuchaba, por ejemplo, el reporte de un corresponsal de CNN en África, un continente donde también hay países que componen la Commonwealth, y que decía que ahí el sentimiento era quizás un poco más distante en cuanto al pesar que se expresa en estos momentos, pero no por la figura de Isabel II, sino por la imagen de la monarquía, donde todavía se recuerda la represión de los tiempos coloniales. Exactamente. Y también por el hecho de que quizás ella nunca, como monarca, haya reconocido aquello, que es algo en todo caso que se critica a todas las monarquías a nivel planetario, digamos. No es la única monarquía que es cuestionada por aquello. ¿Tendrá quizás ahí una oportunidad Carlos III en estos tiempos donde también ese tema ha sido de debate en la agenda política del Reino Unido? La agenda política y ese tipo de situaciones, los vestigios del colonialismo, etcétera, resurgen con mucha fuerza cuando hay mayor participación ciudadana, hay mayor conexión, hay un cambio. Hoy día la gente se relaciona y se comunica de distinta manera, y también hay atizadores de estas situaciones, ¿no? De buscar los puntos de desencuentro más que los puntos de encuentro. Creo que efectivamente es un desafío, pero pasa por lo que yo dije al inicio de esta conversación, que quizás el éxito más grande de mantención de una monarquía por este periodo de tiempo, no solo el de la reina, sino que estamos hablando desde 1600 en adelante, tiene que ver con la neutralidad. Y mezclar la neutralidad política como jefe de Estado, de poder acoger a todos y a todas las diferencias y a todas las posiciones, con un compromiso político o un pronunciamiento político permanente. Y hablar también del colonialismo en cuanto a cada país o a un país en específico, es entrar en la arena política, que también son materias y tareas de ese país. Yo creo que por ahí Gran Bretaña, la monarquía, además de ser el jefe de Estado, como que representa a ojos de hoy día, de lo que es la agenda, el poder blando de Gran Bretaña. Sí, lo es. Y ese poder blando de Gran Bretaña favorece
al gobierno, a la conducción del gobierno. No nos olvidemos que el gobierno es un gobierno parlamentario. Claro. Entonces, al favorecer al gobierno, esa tarea que tú te refieres, Jacinta, creo que también le corresponde a la diplomacia británica, al gobierno británico. Es una tarea permanente de cooperación, de acercamiento, de amistad entre los países. Y ellos tienen que construir los canales de cooperación, sobre todo si el soberano es el jefe de la Mancomunidad Británica de Naciones. Y ellos siguen perteneciendo a la Mancomunidad Británica de Naciones. Y eso tiene mucho que ver con el factor de la cultura. Y si miramos la agenda hoy día, la cultura es uno de los elementos centrales de la agenda global. Bueno, y en ese sentido el rol de la reina Isabel II fue súper importante, sobre todo si lo hablamos en materia cultural. Usted decía en otra entrevista, Pablo, con Isabel II se acaba una época de líderes carismáticos. Me gustó porque que yo no elijo el título. Pero salió en un titular. Sí, Pero es interesante la frase, precisamente por lo que estábamos conversando. A mí me gustó, yo no elijo el título, pero me gustó. ¿Sabe por qué? Porque atrae leer la noticia. La leí. Claro. Bueno, pero tiene algo de eso. Mire, el carisma es algo muy importante y la empatía hoy día en el mundo de hoy, no en una agenda como la de hoy día, una agenda digital, etc. Ser carismático significa transmitir empatía, además, pero significa tener algunos talentos. Y yo creo que en el mundo de hoy, transmitir empatía, si bien es cierto, es casi una exigencia, es bien escaso el líder que puede transmitir naturalmente empatía. Por eso existen las asesorías estratégicas y las asesorías de comunicación. Que no se vea forzado. Que probablemente las tienen. No probablemente, las tienen. Entonces yo creo que la reina, más allá de la distancia que tomada por ser soberana, que fue cambiando eso de acuerdo a la evolución de los tiempos y de los cambios, la empatía que ella tenía y los talentos que ella tenía, los sentimientos y los matices, cómo los usaba, en lo que se refiere al ejercicio del poder, porque hay que soberano, jefe de Estado, hay que ejercer el poder. Por supuesto. En el ejercicio del poder yo creo que ella era muy carismática y era una líder. Pero desde siempre, Pablo. Desde siempre. Desde y era muy natural. joven la vimos, por ejemplo, en el 65 con los Beatles, después en los 2000 con las Spice Girls. Con James Bond. Con James Bond con el oso, con el osito. Hace algunos meses atrás. Pero de cierta manera reconocía esto que hablamos del poder blando, ¿no? Del Que poder es esa blando. influencia cultural que tiene Reino Unido innegable. Entendió también con asesores, por supuesto. Asesores, yo no estoy echando. Pero al menos no se veía forzado. Claro, no se ve forzado. Entonces, yo creo que los líderes carismáticos hoy día en un mundo donde a veces uno se levanta en la mañana con una idea y en la tarde ha cambiado la situación, el sistema de comunicación y de relacionamiento en el mundo moderno a través de redes hace que las personas cambien mucho de opinión. Y un líder carismático tiene esa gracia, que a lo mejor adaptándose a los tiempos no cambia tanto de opinión, pero puede ser, con sus matices, tratar de acoger en vez de tolerar. Y yo creo que ahí está la diferencia. Se habla mucho de tolerancia y cuando hay enfrentamientos, la tolerancia pasa a ser el tema central. Y yo creo que, desde mi punto de vista, se debería hablar de acogida más que de tolerancia. La tolerancia tú no sigues trabajando. Entonces yo, como formación o deformación diplomática, donde la tolerancia tiene un grado de participación importante, pero yo creo que al cambiar la situación, al existir el poder blando, al existir muchas otras situaciones de confrontación, de convulsión, de enfrentamiento, se han revivido viejas tensiones cuando se creía que la historia se había acabado, el fin de la historia, ¿se acuerdan? Sí. Y como que volvió a la historia. Creo que la acogida es la palabra más correcta que tolerancia y creo que un soberano debe tener esa capacidad más que tolerancia. Pablo, en su rol de embajador, ¿cuál fue su acercamiento con la monarquía? ¿Recuerda algún momento en particular? Sí, muy pocos, pero sí, un embajador, uno tiene, en este caso, ser embajador en Gran Bretaña, y si no conoce a la monarquía no eres embajador. Entonces, lo que pasa es que los embajadores británicos afuera no son embajadores frente a los ingleses, son on Her Majesty's o His Majesty's Service, o sea, son personas al servicio de su majestad. Claro. Entonces no son embajadores, ¿no? En Gran Bretaña no nos llaman a sus representantes embajadores. Entonces nosotros como embajadores tenemos que ir a los países y tratar de relacionarnos con la sociedad de esos países y con las autoridades de esos países y con la monarquía. Y en este caso, dada la estructura, la primera relación es la presentación de cartas credenciales, cuando a ti te acreditan como representante del Estado y del gobierno que representas y le entregas tus cartas y le dices,
Su Majestad, aquí le entrego las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario. Extraordinario quiere decir que es un embajador que va a estar para cosas específicas de lo que significa no la normalidad también, y plenipotencia de tener todas las potencialidades para cumplir su función. Otra cosa es que se puede hacer así, que tenga la plenipotencia. No todos los embajadores tienen la plenipotencia para actuar, pero obviamente que ahí empieza la relación con la monarquía. Y puede haber una conversación más larga, más corta con la reina. Hay embajadores que la ven más veces porque, bueno, los embajadores que están más de 2 años allá, no sé si ahora porque son tantas las actividades que a lo mejor tampoco, se despedían de la reina. Los que estaban menos de 2 años, que fue mi caso, como embajador, el marshal de la reina lo va a visitar a uno para despedirlo. Ya. Pero cuando está más de 2 años ya al menos tiene 2 oportunidades para estar en una conversación con la reina, pero uno la ve. Pero en esa presentación le tocó conocerla, le tocó interactuar. La ve, conversa con ella. ¿Y cómo fue ese encuentro? Fue un encuentro cálido, amistoso. ¿Alguna anécdota? Y encontré ni siquiera distante a ella. Como es el tema del poder. No, yo creo que ella ahí es donde... Muy buena tu pregunta, José Miguel, porque carisma. El carisma ahí hace que tú te sientas como que la has conocido siempre. Entonces, cuando vino a Chile, hay sonrisa, hasta en el clásico hay cambio, te deja incluso reflexionar. En el caso mío, como yo había estado antes en Gran Bretaña, había servido antes, yo estuve 2 veces sirviendo a Chile en Gran Bretaña, me dijo, ¿cuáles son las diferencias que usted aprecia en este país cuando estuvo antes o cuando estuvo ahora? Entonces, es complicada la pregunta porque a lo mejor las diferencias no eran las que le podía gustar a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo qué respondo? Me fui por el lado del poder blando. Ya. Bien. Me fui por el lado del poder blando. Me fui por el lado de la comida, de las cosas culinarias, del cambio de ganador actitud, sí o sí. A ganador en términos de sentirme acogido, ¿no? Ya, claro. No tolerado. Ya. Le quiero agradecer, Pablo Cabrera, por esta conversación que hemos tenido esta mañana en CNN Chile, ex embajador consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ahí con todos los cargos y para poder ratificar también su función actual. Muchas gracias, José Miguel, Jacinta, encantado de estar con ustedes y compartir estos momentos de tantos desafíos para la agenda mundial. Sí, muchas gracias, Pablo, una entretenida conversación en medio de todas estas noticias que estamos revisando durante los últimos días. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Muy bien. Adiós. Jasi, vamos a hacer una pausa en Noticias Express y ya estamos de vuelta con más noticias. 10:13 minutos. ¿10:13? Mira cómo ha avanzado la mañana. Ya, vamos a la pausa y estamos de vuelta en CNN Chile con más noticias.